Gracias, bendito Señor, por este día. Gracias por poder estar aquí todos reunidos. Gracias, Señor, porque nos has regalado un día más de vida. Señor, también gracias por poder abrir tu palabra, por poder escuchar tu voz. Ayúdanos, Señor, a que lo que vayamos a escuchar nos transforme, nos cambie, nos haga comprender quién eres tú, nos haga entender tu santidad. Señor, ayúdanos a actuar y a obrar de eso. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a 1 Corintios, capítulo 10, verso 23 hasta el 11:1. 1 Corintios, capítulo 10, versos del 23 hasta el 11:1. Y es que 10:23. Bien. Bueno, veamos. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería comed sin preguntar nada por motivo de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Y si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró, y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria del Señor. No seáis de tropiezo ni a judíos ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. En la vida cristiana llega a veces a unos momentos en los cuales consideramos que en cierto modo la libertad en Cristo nos permite hacer cosas porque no vemos problemas. El hecho de la salvación nos da libertad frente al pecado, en que el Señor nos ha perdonado y entonces podemos quizá hacer ciertas cosas sin temor a la consecuencia. Por ejemplo, alguno puede decir, y eso lo he escuchado pues, cuando era joven, ahí en el grupo de jóvenes donde estaba, algunos decir, pero no pasa nada si yo voy con mis amigos a ciertas zonas, porque yo no voy a hacer nada malo, yo simplemente voy con ellos. Y como el Señor me manda a ser testigo, no hay problema. Pues quizás sea verdad que esa persona no iba a hacer nada malo, que esa persona iba a actuar correctamente tal y como el Señor nos manda. Pero el Señor a veces, el Señor aquí en este texto, vamos a ver que nos está llamando o nos está invitando a considerar lo que hacemos, no en base a lo que yo puedo hacer en lo que creo que tengo libertad, sino a considerar a los demás hermanos
por encima mío a la hora de hacer las cosas. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, y es un tema que yo sé que aquí en el Valle es un tema candente, ¿no? La forma de vestir. Cali es un desastre con la forma de vestir. Yo no tengo problemas, por ejemplo, ¿no? Alguna mujer puede decir, o algún hombre puede decir, yo no tengo problemas en vestirme de esta manera. No, yo no estoy haciendo nada. Pero quizá el corte del vestido, quizá lo ceñido que esté, quizá lo ceñido que está el pantalón del varón, quizá los rotos, bueno, que hay más rotos que tela, ¿no? En algunos pantalones. Quizá para ti no sea cargo de conciencia, no pasa nada, entiendes que no estás haciendo nada malo. Pero el punto que vamos a ver hoy es a dónde nos lleva el Señor, que no es a considerar mi punto de conciencia, mi criterio, sino que el Señor nos lleva a considerar lo que estoy haciendo, cómo afecta a los demás. Y entonces vamos a aprender el día de hoy, o vamos a ver a través de la palabra el día de hoy, que Dios nos llama a actuar en amor hacia los demás. Cuando yo visto pensando en amor. Cuando yo hablo pensando y considerando al hermano, a la persona que tengo enfrente por encima de mí. Cuando yo hago cosas en mi trabajo, en mi casa, me llama a considerar a los hermanos, a las demás personas por encima de mí. El texto, 1 de Corintios capítulo 10, versos del 23 hasta el final, viene de un contexto que comienza en el 10, donde Pablo ha estado amonestando contra la idolatría, ha estado diciéndoles que la idolatría es pecado. Y es el problema contextual, es decir, qué es lo que estaba pasando allá en Corinto, es que había algunos hermanos que, siendo creyentes, pues allá quizás los familiares no eran creyentes y entonces iban a celebrar algo al templo de algún dios, y entonces, como iba a ser una comida familiar, una reunión familiar, invitaban al creyente, al cristiano, a celebrar ese culto para luego comer del animal sacrificado. Es decir, iba a practicar idolatría. Estos hermanos que se creían o decían, pues que entendían que no estaban haciendo nada malo, ellos decían, bueno, nosotros solo estamos acompañando a la familia. Hay una comida familiar, pues van a hacer el sacrificio, pero luego todos vamos a comer de él. Pero yo sé que como soy libre en Cristo, yo sé que los otros dioses no existen, así que puedo estar ahí sin ningún problema y luego puedo comer sin ningún problema. Y Pablo tiene que llamarles la atención y decirle, oigan muchachos, está bien lo que están diciendo. Tenemos claro que el único Dios es Dios. Pero mucho cuidado con la conciencia de los demás. Mucho cuidado en cuidar la conciencia, porque quizá para ti no sea un problema lo que haces, pero quizá para los demás sí es un problema lo que estás haciendo. Y lo que estás haciendo puede llevarle a pecar, puede llevarle a sentir que algo está yendo mal. Por eso, el tema de hoy es, en las decisiones que tomemos, consideremos a los demás. Vamos a empezar con la primera parte. Versos 23 y 24, hablando acerca del amor hacia los demás en cuanto a lo que hacemos.
El primer fundamento que nos da Pablo es buscar el bien de los demás. Cuando hagamos las cosas, y hacer las cosas va desde nuestro trabajo, va desde la familia, va desde cómo me relaciono socialmente, va hasta cómo me visto, cómo actúo dentro de los tiempos con el Señor. En todo debemos buscar el bien de los demás. Dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el de otro. Pablo está reconociendo que no hay nada malo en lo que ellos iban a hacer. No hay nada malo en estar con la familia. No, él pues decía, no hay problema en comer de ese animal si realmente entiendes que no existe otro Dios. Bueno, sí habló de que no, mucho cuidado con la idolatría de estar participando. Entonces dice, básicamente, mucho cuidado con la libertad. ¿Por qué? Porque todo me es lícito, puedo hacerlo todo. Pero él dice dos cosas, no todo me conviene, no todo edifica. Hermano, ¿qué problema hay que yo vaya así? Hermano, ¿qué problema hay que yo un sábado a la noche ande caminando por la zona de rumba porque estoy con unos amigos hablando? ¿Qué problema hay con eso? Problema ninguno. Si no estás haciendo el que, como hay un refrán que dice, el que nada teme, el que nada debe, nada teme, ¿no? Si no estás haciendo nada malo, no hay problema. Pero Pablo está diciendo algo y está afirmando que debemos de considerar a los demás en primer lugar. Buscar el bien del otro. Quizá para ti y para mí no sea un problema, pero quizá para un hermano que está comenzando o una persona que está empezando a comprender quién es el Señor, o una persona que ha salido de un ambiente, verte a ti ahí. O sea que un cristiano puede andar por esa forma. Es que un cristiano puede vestir de cualquier manera. Es que un cristiano puede hablar de cualquier manera. Es que un cristiano puede tener cualquier tipo de amistad. Y mucho cuidado con escudarnos, ¿no? El Señor nos ha dejado en el mundo para hacer testimonio, sí. Nos ha dejado para hacer testimonio, no para andar con ellos. Son dos cosas distintas. Pablo nos exhorta y nos avisa que aunque pueda ser lícito, por amor al hermano, no todo conviene y no todo edifica. Y edificar no es solamente cuando escuchamos la palabra de Dios, sino cuando yo veo el testimonio de Dios. Cuando yo veo lo que estamos haciendo. Por eso es tan importante ser conscientes que el Señor nos mira, el Señor está permanentemente viendo lo que hacemos, pero también debemos ser conscientes que los demás nos miran y nos pueden tomar como una referencia del testimonio, tanto bueno como malo. No todo me conviene, es decir, puedo hacerlo, pero no me conviene, pero no todo tampoco. Y entonces el Señor, aquí en primer lugar, nos llama a pensar en los demás, para buscar cómo edificar, ayudar a crecer a los demás. Así que lo que pensamos, hacemos, decimos, vestimos, comemos, trabajamos, cumplimos con los horarios, en el trabajo también.
¿Cómo nos relacionamos con los vecinos? ¿Cómo somos de buenos pagadores? En el sentido de ser puntuales, de no deber nada a nadie. Todo eso es parte del testimonio. Y aquí está hablando, con mucho cuidado. Todo lo que hagamos, lo hagamos para edificar. Todo lo que hacemos. No busquemos nuestro propio bien, sino busquemos el bien de los demás. Así que Pablo parte de esa premisa para todos nosotros. Cuando hagamos las cosas, pensemos. Versos 25 hasta el 28. El 29 podría ser, pero lo voy a considerar para... Nos pone el ejemplo, un ejemplo de lo que estaban viviendo los corintios. Los corintios era una iglesia que en cierto modo se había vuelto rebelde, que en cierto modo, considerando su libertad como cristianos, estaban permitiéndose muchas cosas. Todos sabemos, ¿no?, el pecado que denuncia al principio de Primera de Corintios, Primera de Corintios capítulo 5, que habla del pecado de inmoralidad. Un hijastro estaba teniendo relaciones con una madrastra. En la libertad que ellos entendían que Cristo les había dado con el pecado, ellos estaban permitiendo, como cristianos, básicamente darse unas concesiones muy grandes. Y la idolatría era una de ellas. Entonces Pablo aquí vuelve a insistir acerca de ese pecado de la idolatría. Pero miren qué interesante, que cuando está hablando y cuando les está exhortando a considerar a los demás, miren cómo establece los principios. Verso 25. De todo lo que se vende en la carnicería, comer sin preguntar nada por motivos de conciencia. Es decir, afuera de los templos había carnicerías, había puestos que vendían carne matada en el campo, por decirlo así, y también vendían carne que había sido sacrificada y que quizá no la habían comido y la estaban vendiendo. Vendían de todo. Entonces, miren qué interesante, Pablo dice, de la carnicería, de esos puestos, comer sin preguntar. Es decir, no anden siendo chismosos. ¿Y este pedacito sí fue de allá del templo o este vino de una vaca que mataron por ahí? Obviamente dice, coman sin preguntar. ¿Por qué? Porque Pablo entiende que hay cierta libertad. ¿Por qué dice? Porque del Señor es la tierra y su plenitud. Verso 27. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante comer, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Segundo aspecto que les está diciendo. Te está invitando un amigo a su casa a comer, te pone carne, que dice, no andes preguntando. Sencillamente, siéntate y come. ¿Se dan cuenta con cómo está marcando la pauta Pablo? Pero verso 28. Mas si alguien nos dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, ahí ya cambió el discurso. No lo comas. Por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. ¿Se han dado cuenta? 3 ejemplos. Primer ejemplo, lo compras de la carnicería, no te hagas, como dirían en México, no te hagas bolas. No te líes. Sencillamente compra. Te invita un vecino, un amigo a su casa a comer.
Siéntate, come y no andes preguntando a ver de dónde viene esa carne. Es como decir aquí, no, me invitó a almorzar y no te compraste, ¿qué carnicería compraste? No, porque si es de fulano que es, yo no se la compro, yo no como de esa carne. ¿Qué le está diciendo? Si te han invitado a comer, no preguntes, come. Pero Pablo sí marca la diferencia. La diferencia es cuando sabemos, en este caso, de dónde venía la carne. Ah, no, esto te dicen, ah, esto fue sacrificado. Entonces, ¿qué dice? No, entonces de ahí no. Y utiliza en la primera conclusión y en la tercera conclusión lo mismo, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Es decir, cuando permite que coman, Él dice, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Y cuando es sacrificado del ídolo y le dice no coman, ¿por qué? Porque del Señor es la tierra y su plenitud. Así que Dios nos llama a través, o sigue reforzando a través de este ejemplo, que en lo que hacemos, siendo conscientes, debemos de tener cuidado en qué decisiones tomamos. Hoy día no tenemos problemas como los que tienen ellos, ¿no? Las carnicerías aquí no sé, pero tiene que venir la carne del matadero. No puede, no sé, aquí viene certificada la carne, que entonces aquí no hay problema de que fue hecha en un ritual para no sé quién. Aquí la carne viene del matadero. No tenemos el problema de este mismo problema. Pero ¿qué es lo que nos está invitando el Señor? Nos está invitando el Señor a tomar conciencia de qué es lo que hacemos. Esto va mucho más lejos, por eso digo, va más lejos que solamente la carne. Es tomar conciencia de por qué hacemos las cosas. Hacemos las cosas de tal manera que honren a Dios, o como el tercer caso, hacemos las cosas sabiendo que eso deshonra a Dios. Cuando honra a Dios, ¿qué dice? Hazlo, no preguntes. Cuando deshonra a Dios, ¿qué dice? No lo hagas. Así que todo lo que hagamos, todo lo que digamos, todo lo que hacemos, a través de estos ejemplos, nos llevan a entender que lo que hacemos debe honrar a Dios en todo momento. ¿Qué quiero decir con esto? Y lo siento mucho hablar de la vestimenta de la mujer, pero quizás es lo que más me ha sorprendido a mí aquí en Cali, ¿no? Cuando te vistas, no te vistas pensando en que a mí me gusta, tanto hombres como mujeres. Vístete pensando si lo que te vas a poner va a honrar a Dios, y como vamos a ver ahora, también va a honrar a tu hermano. Va a honrar ¿en qué? En que buscas el bien de tu hermano. Cuando digamos las cosas, cuando hablemos, no pensemos en, yo no tengo problema con esta palabra. No. Piensa si lo que vas a decir honra a Dios y va a honrar a tu hermano. Por ejemplo, los chismes. ¿Se han dado cuenta que el pecado sexual lo tenemos ahí categorizado como el top 10, ¿no? Contra eso no se puede. Pero si vamos a las listas de Gálatas y Efesios acerca de los que practican el pecado, los chismosos entran en la misma gravedad que el adulterio y la fornicación y que el homicidio. Los chismosos. ¿Qué es lo que nos está diciendo en base a esto? Cuando vayas a hablar, cuando vayas a decir algo, ¿eso va a honrar a Dios? ¿Eso va a ayudar a tu hermano? Pues si ni honra a Dios ni ayuda a tu hermano, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí el Señor? Cierra la boca. Si tus ojos te son ocasión de caer, ¿qué dice Mateo? Sácate. No, yo no tengo problema porque, como digo yo con los hombres, ¿no? El problema no es cuando viene de frente, el problema es cuando pasa lo que es esto. Ahí es donde viene el problema. Cuando giras la cabeza.
Si viene de frente, punto final. El problema es cuando gira la cabeza. Lo mismo. Si lo que vas a mirar no va a honrar a Dios. Si lo que vas a mirar no va a honrar a los hermanos, no va a ser bueno para los hermanos. No vamos a irnos al extremo de Jesús en Mateo, no, arráncate los ojos. Pero mejor, cierra los ojos y mantén la cabeza hacia adelante. Cuando pienses, mira, porque el pensamiento se queda aquí, lo que se queda aquí, ustedes no saben lo que yo tengo en mi cabeza, ni yo sé lo que ustedes tienen en su cabeza. Pero lo que pienso que debe hacer, honrar a Dios. ¿Se dan cuenta lo que está hablando aquí? Pablo obviamente pone el ejemplo del problema que están teniendo con el tema de la carne, sacrificada. Pero el principio es el mismo para la vida entera. Lo que vas a hacer va a honrar a Dios, hazlo. Lo compras en la carnicería, no hay problema. Te invita a tu amigo, no hay problema, no preguntes. Pero si sabes, porque quieres honrar a Dios, si quieres honrar a tu hermano, entonces no. ¿Por qué? Porque la plenitud, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Y nosotros queremos honrar. Y cierra y abre la sección con el verso 29, acerca de cómo deben ser nuestras relaciones, pensando en los demás. Dice, la conciencia, digo, no la tuya, no es lo que tú y yo pensamos, sino la del otro. Pues ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia del otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello que doy gracias? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Lo he separado, pero la hermenéutica me obligaba a unirlo con el verso 28. Y lo he separado por una sencilla razón. Porque quiero tomar el punto de partida, el verso 28. El verso 28 dice, si fue sacrificado, si alguien nos dijere esto fue sacrificado, es decir, sabemos que lo que vamos a hacer no honra a Dios. Y entonces, a partir de ahí, verso 29 al verso 31, nos da la instrucción. La conciencia, digo, no la tuya, sino la de quién, la de Dios. Es decir, no solamente es honrar a Dios, no solamente es glorificar a Dios a través de lo que hacemos, sino es la conciencia, ayudar en la conciencia de los demás. Pero ¿por qué yo tengo que ir así? ¿Por qué yo tengo que hacer esto? ¿Qué pasa? ¿Son las reglas? No, no es una cuestión de reglas. Es una cuestión de ayudar en la conciencia. Si yo, sabiendo que puedo disfrutar de cierta libertad, eso yo sé que va a ser un problema. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Voy a poner un ejemplo que todos sabemos. ¿Qué pasa si a alguien se le ve aquí con una cerveza en la mano? Ya. Tiene mucho calor. Tiene mucho calor. Les cuento algo. En España, cuando llegaron los latinos, allá en España no tenemos el problema que hay aquí, ¿de acuerdo? Y incluso después del culto, a veces, cuando teníamos que hablar algo con alguien, nos íbamos al bar, que no es el mismo concepto de bar de aquí, y pedías una cerveza, el otro pedía otra cerveza, y te dedicabas a hablar sobre eso. Y entre los latinos se asustaban. Mira lo que están haciendo. Creyentes. ¿Cuál es el punto?
El punto es que la libertad que yo podía disfrutar allá, no puedo disfrutarla aquí. ¿Por qué? Por conciencia a los demás. Porque yo sé que si aquí me ven con una cerveza, van a decir, no. Pues justamente es de lo que está hablando aquí. Tú puedes tener la conciencia libre para hacer algo, tú puedes tener la conciencia libre para decir algo, tú puedes tener la conciencia libre para vestirte de alguna manera, tú puedes tener la conciencia libre para caminar por una calle donde, pues, quizá en ciertas horas no sea muy conveniente. Yo no voy a hacer nada, yo no voy a hacer nada malo, pero es que no es tu conciencia. Es la conciencia de los hermanos que te están viendo. ¿Afecta lo que estás haciendo? ¿Afecta a la conciencia de los hermanos? ¿Qué es lo que dice aquí? Entonces no lo hagas. Y no nos hagamos la pregunta que viene en el verso 29. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado? La gran pregunta, ¿pero por qué? Porque él tenga problemas, yo tengo que limitarme. Porque esos pervertidos que dicen que entonces yo no puedo vestirme de alguna manera, es que son los mal pensados. A veces acudimos a nuestra libertad y a acusar a los demás de problemáticas para justificarlo. Pero Pablo es directo con la conciencia. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria. Y darle gloria a Dios significa no solamente una cuestión personal entre Dios y tú. No, yo no tengo problema entonces con esto de gloria a Dios. Darle la gloria a Dios también significa, o también implica, en cómo cuido a mis hermanos, en cómo hago yo las cosas. Así que no puede parecer irónico que la libertad en Cristo no es una libertad para hacer lo que a mí me da la gana. La libertad en Cristo es una libertad donde yo me limito por amor a Dios, por amor a los hermanos y para darle la gloria a Dios. Así que todo lo que hago lo hago para dar la gloria a Dios y para honrar a la persona que tengo al lado. Pero es que yo llevo muchos años en el Evangelio, yo ya he superado todo eso. Pues si has superado todo eso por amor al que lleva poco tiempo, entonces no lo hagas, aunque para ti no sea un tema de conciencia. Hazlo por tu amor. Hazlo porque amas a tu hermano. Hazlo porque puede ser un problema para tu hermano o tu hermana. Termina ya los últimos 3 versículos. Pablo termina exhortándonos como creyentes a pensar en los demás. Ya nos ha dado el argumento de por qué hacemos las cosas, para darle la gloria a Dios y por amor a Dios. Sí nos da una pauta. No andemos detrás buscando ahí, como decimos, 5 patas a gato. Si te invitan, si vas a la carnicería, no preguntes. Si vas a la carnicería, no preguntes de dónde viene. Si te han invitado, no preguntes de dónde viene. Simplemente confía. En cierto modo, tampoco nos llama a ser quisquillosos. Pero si sabemos que lo que hemos visto, oído, hecho, puede afectar al hermano, eso no da gloria a Dios. Eso no da gloria. El primer mandamiento es: amarás a tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma y toda tu mente.
Y el segundo, y lo califica y lo clasifica, casi tan importante como el primero, y amarás prójimo. Aquí está hablando de eso. Y termina. Versos 32. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. No seáis tropiezo ni a los de la iglesia, ni a los de la calle. Mira, y dice ser cristiano y mira lo que está, y mira con quién está hablando, y mira lo que está haciendo. O sea, que ser cristiano es lo mismo que lo que hago yo. ¿Para qué voy a ser cristiano? ¿No? En Estados Unidos existen las discotecas cristianas. ¿Sí? Existe el tecno cristiano. Existen las discotecas cristianas. Agarran el templo y le ponen luces, le ponen todo para que puedan ir a bailar. Pero dentro de la iglesia, dentro del edificio. ¿Qué dice la gente de la calle? ¿Que hacen lo mismo que nosotros? Pues, ¿para qué va a ser cristiano? ¿Sí? Ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Así que el testimonio que debemos de dar, por qué hacemos las cosas, cómo hacemos las cosas, no es solamente con el hermano que tengo a mi lado, sino es con mi jefe. Si ustedes tienen un jefe, ustedes deberían ser, no los primeros, no hay que llegar una hora antes al trabajo, pero deberían ser de que si ustedes comienzan a trabajar a las 8 de la mañana, a las 8 de la mañana están preparados, ya listos para empezar a trabajar. No a las 8 marcar, porque es cuando 15 para las 8, 10 para las 8, marca, se prepara, se arregla, pone la silla, pone el escritorio, prepara sus papeles, está en un escritorio para ponerse a trabajar. ¿Por qué? Porque usted tiene que dar ejemplo a su jefe. Si usted tiene empleados porque es jefe, el que tiene que dar buen testimonio de que es ser creyente es usted. Y eso significa pagar justamente. No, pero es que el precio de mercado, es que no es precio de mercado. Es que es pagar justamente. El Señor no te llama a hacer las cosas según el mercado, el Señor te llama a pagar un sueldo digno para las personas. Pero es que entonces va a ser mucho más caro. ¿Quién es el que te va a proveer para que puedas hacer las cosas bien hechas? Para honrar a Dios. Señor. Pues entonces empieza a hacer las cosas bien. Es que tengo que pagar prestaciones. Bueno, hermano, pues ya sabe lo que tiene que hacer por esa vida. Es que tengo que ser ejemplo en hablar correctamente dentro de la empresa. Bueno. Pues entonces trate bien a sus empleados. No los grite, no los maltrate, no hable mal, no hable chismes. Pero es que esto no era solo para la iglesia, ¿no? Es que es para todos. Aquí con el hermano, obviamente, en primer lugar, es tu hermano en la fe. Pero también con todos aquellos que te rodean en el ambiente que estás. Que vives en un residencial y te toca pagar la administración. Págalo cuando te corresponda. No te quedes debiéndola. Que pagas arriendo, págalo cuando debes. Y si tienes problemas, el teléfono existe para poder llegar a acuerdos. Es que con el de la tienda le debo y entonces que me voy a otra tienda porque es que a ese le debo y como no tengo plata y me voy a otra tienda. ¿Cuál es tu primer deber? Paga tu deuda, arregla tu problema con ese de la tienda. Y la siguiente, no vayas a comprar si no tienes plata. Hermanos, el llamado a no ser tropiezo no es solamente con los hermanos, es con todas las personas que me rodean. Porque estos que estaban yendo a celebrar esos sacrificios allá a los templos paganos, mucha gente sabía que ellos eran cristianos, que ellos decían ser diferentes.
que ellos adoraban al único Dios. Y los veían ahí, en el templo, celebrando el sacrificio. ¡Qué testimonio! Cuando hagamos las cosas, las hacemos para el Señor y expresamos el amor a los gentiles, a los judíos y a los de la iglesia, a todas las personas. Pablo, siendo una persona madura espiritualmente, él se pone de ejemplo. Dice verso 33, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. ¿Qué está diciendo Pablo? Que él en su madurez espiritual se podía permitir quizá más licencias que muchas cosas, porque tenía mejor entendimiento del Evangelio, tenía mejor entendimiento de quién era Dios, tenía esa libertad para poder hacer quizás cosas. Y el que dice, por amor a los que han de ser salvos. Yo. Si Pablo, el gran apóstol, se limitaba por amor a los demás, ¿cuánto más nosotros? Que no llegamos ni a un pedacito de lo que fue Pablo. ¿Cuánto más? Entonces ahí viene el versículo que tanto conocemos. Sed pues, sed imitadores de mí, así como yo. Así que hermanos, el Señor nos ha dado libertad a través del Evangelio, sin lugar a dudas. Pero la libertad que el Señor nos ha dado no es para hacer lo que a mí me da la gana. La libertad que el Señor me ha dado es para glorificar a Dios a través de mí. Y glorificar a Dios a través de mi vida significa también honrar a las personas. ¿Queremos crecer como iglesia? El principio es ese. Amarás a tu Dios con todo tu corazón y amarás a tu prójimo. Que el amor del Señor se exprese a través de cómo nosotros tratamos a Dios. Y hermanos, vuelvo a insistir, es en todas las cosas. En cómo vestimos, en cómo hacemos las cosas, en cómo tratamos a los demás. El Señor nos dé sabiduría para poder ir ajustando y honrarlo. Gracias, bendito Señor, porque tú eres el Dios soberano, el Dios que nos ha perdonado. Y Señor, a través del perdón de los pecados, tú nos has dado libertad. Y de verdad, gracias, Señor, por esa libertad que tú nos has regalado. Pero, Señor, te ruego que nos ayudes a tomar conciencia de lo que hacemos, vemos, oímos, pensamos, tocamos, decimos. Señor, que nuestra libertad no nos lleve a que otros puedan sentirse mal o incluso pueda llevarlos a pecar, porque quizá para ellos eso implica pecado. Señor, ayúdanos a mostrar el amor hacia los demás a través de lo que hacemos, para darte la gloria y la honra. Señor, que ese amor que tú nos has dado también lo expresemos. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.